Bienvenidos a tu canal Conversatorio Holístico. Mi nombre Marisela. Cada semana te presentamos historias inspiradoras de emprendedores y empresarios que nos motivan a la acción. Hoy nos acompaña Dafne Selene González Rivera. Ella es fundadora de Colibres Asociación Civil. Es capacitadora, consultora de negocios y emprendedora. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y actualmente es estudiante de Derecho. Bienvenida, Dafne. Muchas gracias, Marisela. Gracias por el espacio. Gracias a ti por acompañarnos y bueno, vamos a iniciar. ¿Y qué te inspiró a acompañar a las personas privadas de libertad? ¿Qué es lo que te inspiró? A mí lo principal, creo que uno de los motivadores fue el estudiar. Yo te comparto, cuando yo termino la licenciatura, me meto a estudiar un diplomado para desarrollar proyectos sociales. Y una de las actividades que teníamos para desarrollar esos proyectos sociales era estudiar, identificar aquellos grupos en desventaja social. Y resulta que nos dimos cuenta, el grupo de chicas que nos pusimos a estudiar, que grupos en desventaja social eran las mujeres en prisión. Nos dimos cuenta que había muchas problemáticas con la mujer que está en prisión porque es olvidada, por la falta de oportunidades laborales cuando egresan del sistema de justicia penal, porque sufren violencia económica, violencia física, violencia emocional, entre otras características. Y eso fue lo que a mí me inspiró, lo que a mí me motivó, el saber que podía ayudar a más mujeres y que en algún momento, a partir de mis talentos, de mis habilidades o de mis destrezas, podía ayudar, podía aportar en pro, ¿verdad?, de la mujer y lograr impactar de manera positiva en la vida de las personas. Actualmente, Colibres ayuda también a los hombres, por supuesto, pero sí se fundó pensando principalmente en las mujeres. Fíjate que dices algo muy interesante. Hace algunos años leía un libro que hablaba de las mujeres y que las mujeres podían sacar adelante 5 o 6 hijos. Sin embargo, cuando ellas llegaban a la vejez, normalmente eran olvidadas por esos hijos. Y hace poco también platicaba con alguien que trabaja o trabajó en el sistema penitenciario y me comentaba eso, que las mujeres también se vuelven vulnerables cuando tienen relaciones amorosas con personas que cometen algún delito, que son capaces de pues hacerse pasar por culpables, aunque ellas no hayan cometido el ilícito, en promesas de que después las van a ayudar o las van a ir a visitar o que ellos van a juntar dinero para poderlas sacar. O sea, son como promesas. ¿A qué tú le atribuyes en tu experiencia esta necesidad que tienen las mujeres de confiar en sus parejas? Fíjate que yo algo que puedo comentar, porque obviamente soy mujer, y una de las necesidades que tenemos las mujeres es la protección y el cuidado. Cuando una mujer siente esa necesidad de la protección y del cuidado, por supuesto que lo va a buscar en algún hombre. Bueno, en ocasiones sabemos que también entre mujeres lo buscan. De hecho, eso pasa mucho en prisión. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que las mujeres son olvidadas, pues obviamente la única persona que tienes a tu lado es otra mujer. Sin embargo, a veces sucede que el grado de protección que necesitamos las mujeres, pues llega a rebasar hasta la misma autoestima, confianza en nosotras mismas. A mí me sorprende porque a veces escucho a muchas mujeres decir, yo no necesito de un hombre,
yo no requiero de la ayuda de un hombre y yo soy de otro pensamiento. Yo sí creo que necesito de un hombre porque necesito de protección, necesito de cuidado. El problema radica en el momento en el que nosotras creemos que no vamos a poder crecer ni personalmente, profesionalmente, económicamente, entre otros, solitas, porque creemos que nuestra felicidad va a depender de un hombre. Es ahí cuando ya comienza el problema, cuando no nos damos cuenta de que nosotros podemos o que nosotras podemos crecer, desarrollarnos en todos los aspectos de nuestra vida a partir de lo que nosotras somos. Entonces, si bien yo veo que sí necesitamos este cuidado y esta protección, pero también el reconocer que nosotras podemos hacer las mismas actividades que un hombre. Yo por eso en Colibres hablo acerca de la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque yo siendo mujer, pues he tenido las mismas oportunidades laborales, educativas, de trabajo, entre otras, y que para mí me han funcionado. Es decir, yo no he tenido alguna vivencia en la cual me digan, por ser mujer, a ti no te damos la oportunidad. Actualmente creo que es al revés. Actualmente se le está dando mucha oportunidad a las mujeres, la voz de las mujeres está siendo escuchada. A veces sí exageramos, ¿no? A veces llega el grado de victimización y esa parte es la que yo considero que no nos ayuda como mujeres porque entonces estamos reconociendo que somos mujeres débiles cuando sabemos que somos mujeres fuertes, que somos autosuficientes. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas habilidades, conocimientos, actitudes, destrezas para poder hacer las mismas actividades que un hombre. Si bien la fuerza seguramente no es la misma, la fuerza física, pero sí tenemos el mismo grado, ¿verdad? De inteligencia, de actitudes, de aptitudes, e incluso dicen, ¿no? Que las mujeres pueden hacer 1000 cosas al mismo tiempo, mientras el hombre solamente puede hacer una. Entonces yo considero que las mujeres somos muchísimo más creativas en ese sentido y tenemos más alternativas para crear soluciones a problemáticas, pero por ejemplo específicamente en las mujeres que están en prisión, sucede que como son olvidadas, ahora sí que si tú tienes una visita, pues ¿qué haces con una visita? La aprovechas. Y entonces muchas mujeres se tienen que prostituir, muchas mujeres tienen que sufrir violencia, muchas mujeres tienen que sufrir maltrato porque es el único recurso que tienen para la supervivencia. Entonces, eso sucede mucho con las mujeres que están en prisión y a veces me ha tocado trabajar con mujeres en situación vulnerable, violencia, por ejemplo, y es exactamente lo mismo. Fíjate qué interesante lo que dices. Yo también coincido contigo en esta parte de que las mujeres siempre hemos tenido aliados, porque no hubiera habido otra forma de conseguir lo que hemos conseguido las mujeres. Y creo que también es una cuestión cultural y generacional. A mí sí me tocó convivir con mujeres, eh, o quienes fueron mis referentes de mujer adulto cuando yo era niña, en el que tenían esta frase de lo que importa es tener un hombre al lado. Y cómo pesa esa frase, ¿no? Porque pues si no tienes un hombre al lado o ese hombre falta, pues es como si estuvieras desprotegida. Así. Y, y también la otra es volvernos nosotras, como tú dices, trabajar en nosotras mismas, en la autoestima, en tu autoconocimiento, autoconcepto, autorrespeto, eh, esta estas habilidades y fortalezas que podemos desarrollar, eh, tal vez de la mano también de un hombre, pero también yo las puedo desarrollar en mi mismidad, yo le llamo en mi mismidad, ¿no? Estar contigo misma y saber de lo que eres capaz. Y comentas algo muy interesante. ¿Qué, qué tabús, qué falsas creencias has encontrado en las mujeres que te han de alguna forma eh, se han convertido en tu motivador o en un reto a vencer o avanzar? Sí, bueno, fíjate que a mí me justamente yo siempre comparto
que mis motivadores principales para el emprendimiento siempre han sido las mujeres, tanto para, por ejemplo, en este caso Colibres, que es mi proyecto de vida, en mi vida, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en mi mamá, en saber que mi mamá, pues, es una mujer trabajadora, que ella, pues, toda su vida ha estado trabajando sin descuidarnos. O sea, al final mi mamá nunca nos descuidó, siempre ella ha visto la manera de salir adelante, obviamente con el apoyo de mi papá todavía vive también, gracias a Dios. Y bueno, eso es referente a mi familia. Referente a mi organización, justamente la primer mujer que yo ayudé en Colibres, que fue mi principal motivador para continuar, si no yo hubiera tirado la toalla desde un inicio, fue una mujer que estuvo en prisión. Ella se llama Fabiola Ortiz. Ella estuvo 18 años privada de su libertad y la verdad es que me inspiró mucho su historia y el ver las ganas de aprender, de salir adelante, el cuidarme. Ella, yo viví una situación muy complicada de salud y la primera persona que estuvo ahí conmigo fue ella. Luego comparto y les digo, ella me hizo un caldo de pollo, para mí el más rico que he probado en toda mi vida. Y el saber también esa parte que no solamente es de, ay, bueno, yo ayudo a una mujer, sino que la mujer, ¿no? A la que yo ayudé por primera vez en Colibres, me va, me ve, me visita, me cuida, me invita a su boda, me dice, oye, peíname, maquíllame, cuando yo ni siquiera, ¿no? Sé maquillar, ni siquiera sé peinar, y que me haga parte de su vida, para mí fue muy valioso, ¿no? En ese tiempo. Entonces, yo creo que el pensar que nosotras, bueno, sobre todo, por ejemplo, en las personas, en las mujeres que están en prisión, yo te voy a decir algo, ella sí fue una mujer que cometió el delito y ella abiertamente lo comparte. Sin embargo, ella dice, aprendí mucho y ya ahora hago esto. Ella es una mujer que cree en Dios actualmente, ella conoció de Dios en prisión. Entonces, el ver cómo cambia una mujer en su proceso, yo sé que hay muchas mujeres o muchos hombres que cuando están en prisión pueden mejorar su vida, porque sí se puede, las condiciones se pueden mejorar, y hay otras personas que definitivamente dices, bueno, pues es que, híjole, ni por más que te quiero ayudar, ¿no? Te dejas ayudar. Entonces, yo creo que eso es para mí, eso es lo que me inspira, el conocer a las mujeres más cercanas a mí. Casi la mayoría de las mujeres que me rodea son empresarias, son emprendedoras, y eso también me inspira porque pues siempre yo digo, ay, yo quiero llegar a ser como ellas. Actualmente estoy estudiando Derecho, me tocó una juez en la materia de Derecho Civil, y desde el primer día que yo vi que entró sin decir una sola palabra, o sea, esa personalidad, autoridad que tiene ella, y yo todavía no hablaba absolutamente nada y dije, wow, esta mujer está impresionante. Yo no sabía que ella era juez. Y entonces empieza a presentar, empieza a hablar, su mirada, cómo se dirige, las palabras, sus manos. Y entonces me di cuenta del conocimiento que tenía, pero también esa personalidad. Y yo dije, quiero ser como ella. O sea, nunca en la vida había dicho algo así de una persona que yo admirara, pero en serio, de verdad que conforme pasó el tiempo, empecé a admirar a mi profesora porque le aprendí mucho en la materia, le aprendí mucho en la parte personal y bueno, también espiritual. Al final supe, ¿no? Lo que, pues en lo que ella creía. Entonces la verdad a mí me inspiró muchísimo y creo que esos son mis principales motivadores, y creo que por ese motivo es que siempre ando platicando y compartiendo y tratando de ayudar a la misma mujer, porque creo que entre nosotras podemos hacer muchísimas cosas. Muchas gracias, Daphne. Y bueno, claramente la libertad es el mayor beneficio que Colibres ofrece. Sin embargo, para ti, tu equipo, ¿cuál es la satisfacción que más valoran a la hora de ayudar a las personas? La confianza. Yo creo que esa es una de las cosas que más se valora. Cuando una persona está privada de su libertad o egresa del sistema de justicia penal, es muy, a veces que es al revés, es muy complicado que crean en ti.
es muy complicado porque ya viven también momentos de corrupción, de violencia y de muchas otras cosas horribles que viven privadas de su libertad. Entonces es complicado el que puedan confiar en ti. Entonces el que alguien diga, Lick, gracias por ayudarme, y yo siempre les digo, más bien gracias por creer en mí, porque tú tuviste la posibilidad de decir yo no quiero saber nada de colibres, y fue todo lo contrario. Entonces creo que esa parte, el ver que cambia, ¿no? Su percepción de las cosas, el saber que crecen de manera personal, profesional, espiritual. Yo creo que eso es como que para mí lo que más valoro. Y también, por ejemplo, yo promuevo mucho el tema del emprendimiento. Entonces, cuando yo veo que las personas me siguen, ¿no? Por esta materia, pues yo mucho más feliz porque digo, ok, bueno, pues entonces está valiendo la pena. Yo sé que hay gente que no todos absolutamente son los que dicen, sí, sí lo quiero hacer, sí quiero arriesgar, pero bueno, yo siempre he dicho, así sea solamente una persona, con esa persona yo voy a seguir trabajando. Muchas gracias, Dafne. Bueno, no, yo te conozco de algunos lugares en los que he estado buscando aprender más del emprendimiento, que es Proempleo, Fondeso, Sedeco, y a mí me inspiró mucho cómo compartes el, el realizar tu emprendimiento a raíz de tu propio proyecto de vida, de lo que eres, de tu esencia. Y bueno, es así que ahora estamos compartiendo en otra área muy importante que tú desarrollas, que es la parte de formar agentes capacitadores. ¿Cómo vinculas estas dos áreas? Muy interesante la pregunta, porque justo lo que tú compartes, yo siempre le digo a los emprendedores y a los empresarios que emprendamos todo aquello que nos apasiona, pero también que pensemos que lo seguiríamos haciendo aunque no nos pagaran. Entonces, yo lo que hice fue que busqué esa habilidad, ese talento y esa pasión para poder servir en Colibres. ¿Para qué? Para que todo lo que yo hiciera, lo hiciera con esa pasión. Entonces, algo que descubrí era el tema de las competencias laborales, de la capacitación, y por ese motivo es que yo decidí tener el centro de evaluación de competencias laborales en Colibres, porque yo decía, bueno, pues si yo ya tengo 10 años dedicándome a esto, bueno, en ese entonces tenía menos, decía, bueno, ¿por qué no llevar esto a las personas que están privadas de su libertad o que egresan? ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos que nuestras competencias sean reconocidas. Y bueno, pues actualmente el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública, ayuda a las personas a dar ese reconocimiento de las competencias, la demostración de nuestras competencias. Entonces, pues yo lo que busco siempre es buscar la profesionalización, la metodología, el poder llevar un orden, ¿no? En las actividades que hacemos, y yo estoy súper convencida de esa parte. De hecho, debo confesar que a veces me llego a desesperar o me llego a frustrar cuando veo proyectos o cuando me presentan algo, me dicen, vamos a hacer un proyecto, un emprendimiento, o vamos a, no sé, se me ocurre que los dos o que las tres podemos hacer algo juntas, y que nada más me dicen, pero que no llegan y me dicen, ah, mira, esta es mi idea, a ver tú, complementala, o a ver, entre las dos, o sea, como que esa parte es algo que a mí me desespera, porque digo, bueno, pues las ideas, pues se van, ¿no? En el aire, pero en una hoja no, en una hoja queda por escrito, queda trabajado, queda, o sea, cuando tú escribes algo es porque tú ya analizaste, porque ya lo pensaste, porque ya lo creaste. Pero si solamente son palabras, eso a mí me llega a desesperar porque me gusta ser muy metódica. ¿Me tardo mucho? Por supuesto que me tardo, pero considero que es muy importante esa parte. Entonces, por ese motivo es que yo me di cuenta que era necesario esta parte de la demostración de las competencias, porque mucha gente que está privada de su libertad cuando egresa no tiene tal vez un título, no tiene un documento oficial que diga que son competentes en su función. Es por ello, bueno, pues que decidí hacerlo con Colibres.
Sí, fíjate que dices algo muy interesante. Las personas cuando están en prisión o privadas de su libertad tienen actividades porque también tienen forma ellos de obtener recursos económicos y hacen unos trabajos realmente hermosos hablando de esta parte de artesanías que a mí me ha tocado ver desde el empastado de cuadernos hasta muebles y qué bien pudiste ver ese valor que tenían en su trabajo. ¿Y te has encontrado con alguna resistencia de ellos, como estas falsas creencias, una falsa percepción de ellos mismos de decir, bueno, ya cometí un delito o me equivoqué y que no quieran ayuda? Sí, por supuesto. Sí, sí he encontrado a muchas personas que, y los, pues mira, yo luego les digo, no puedo decirte te entiendo porque no te entiendo, pues yo no estuve privada de mi libertad. Pero si algo puedo decirles es que no toda la vida tenemos que vivir cargando el pasado. Por supuesto que me ha tocado estar con personas que siguen viviendo en el pasado. Entonces es muy complicado. Ahí sí se necesitaría de un tratamiento, pues no sé, yo así veo un acompañamiento tal vez psicológico, emocional, espiritual, no lo sé, para que las personas puedan soltar esa parte, porque a veces es el motivo por el cual no avanzan, por el cual, pues teniendo ahí todos los medios, todos los recursos, no los ven. Entonces, por supuesto que sí, sí me ha pasado que no todos creen en colibres, pero ya una vez que pasan por colibres, pues creen en la filosofía y en los valores de la organización. También me ha tocado personas que no están convencidos con la razón de ser de colibres, porque algo que sí debo decirte es que Colibres pues nació desde uno de los valores que tiene que ver con el amor. Entonces, yo he tratado de ayudar mucho a las personas y a veces pues creo que hago de más, pero yo sé que todo tiene su recompensa. Entonces, a veces como que mucha gente me llega a decir, oye, no, pero es que fíjate que si sigues ayudando, pues después te vas a morir de hambre, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, para eso tengo mi centro de evaluación. Y yo ahorita, por ejemplo, estoy tratando de dar bien un proyecto de café y la verdad tengo muy poquito, apenas voy a cumplir 2 meses y creo que voy bien para el tiempo, pero yo ¿por qué hago este tipo de emprendimientos? Porque yo no quiero dejar mi razón de ser, que es Colibres, porque detrás de Colibres pues hay toda una historia y que esa es la que siempre comparto con las personas y que les digo, si yo no hubiera estado, tal vez no hubiera conocido a muchas otras personas. Entonces, por supuesto de que sí, sí me ha pasado y pues bueno, es como parte, ¿no? Parte de las vivencias y que yo sí tengo ahí algunas historias muy, muy curiosas, personas que llegan a Colibres no creyendo y que salen súper agradecidas. Hay personas que llegan y salen y dicen, bueno, yo no terminé de entender lo que hace Colibres, pero me venció y quiero continuar. Entonces es esta parte muy, muy chistosa, te digo, pero que me encanta y que creo que, pues bueno, hasta el momento en el que Dios decida que continúe Colibres, así va a ser. Mientras tanto, yo voy a seguir trabajando por mi razón de ser y trabajar en mis otros proyectos productivos. Dafne, y a veces en la vida dices algo muy cierto. Mucha gente va al pasado y se queda en el pasado. Yo soy de la idea que si vas al pasado vas a aprender y a crecer. Tienes que madurar de alguna forma. Y que existen dos formas de aprender. Una es con el sufrimiento y el dolor. Y la otra es aprender de la experiencia propia y de los demás para avanzar. Pero en esta parte entiendo este sentir de tu alma, de tu espíritu para ayudar a los demás, para obtener su libertad. En algún momento tu alma pasó por un momento de oscuridad y de decir, lo voy a soltar, ya no quiero esto. Sí, bueno, a ver, ya lo primero ya no te escuché bien porque se cortó. Ajá. Sí, decía que coincido contigo de que en ocasiones al pasado puedes ir a aprender y maduras, lo sueltas
y que aprendemos de dos formas. Una es con el dolor o el sufrimiento, y la otra es con la experiencia de vida propia y ajena. Así es, y esto pasa mucho con las personas que están en prisión. Por supuesto que muchas pues tienen unas vivencias terribles, ¿no? Que no se comparan, y yo creo que ni siquiera nosotros o nosotras que estamos afuera podemos dimensionar lo que se vive adentro. Pero también me ha tocado la otra parte, ¿no? De las personas que dicen, adelante, esto me pasó, tiene un propósito, ahora no, voy a intentar salir adelante, ayudar a más personas. Siempre me ha tocado ver estas dos partes, la persona que no puede crecer porque sigue pensando en el estado, pero también está el otro grupo de personas donde dicen, vamos para adelante, ¿no? Y a veces hasta es de más, ¿no? La emoción, el entusiasmo, que a veces hasta me ha tocado decir, a ver, espera, vamos, pues no, muy, pero también están sus riesgos. Entonces, creo que sí están estas dos partes. Y en la parte, si has tenido algún momento de estos de obscuridad o de luz que te llevaron tal vez a decir, no, ya lo quiero soltar este sueño, este proyecto de Colibres, pero pasó algo que te dijo, no, tengo que seguir. Sí, la verdad es de que emprender no es fácil. Yo creo que el emprender se requiere, para que una persona emprenda, se requiere de valentía, mucha valentía, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Porque cuando uno emprende, pues realmente emprendemos solos. A veces hacemos con personas. Yo, por ejemplo, en el caso de Colibres, emprendí con otras dos chicas y ellas se quedaron a la mitad del camino porque las ser un contador, un abogado, dedicarle tu emprendimiento sin que sea pagado, el trabajar de más, el saber que todavía no te llega, ¿no? Un recurso, que todavía no tienes trabajo, etcétera. La verdad es que no es nada fácil. Por supuesto que muchas veces han pasado por mi mente situaciones difíciles en las cuales digo, ay, no, ya, creo que tengo que tomar un tiempo y seguir con otras actividades, pero algo que a mí, y siempre se los comento a las personas, que me motiva y que digo, no, no puedo dejar esto, es el ver que las personas siempre salen diciendo gracias, ¿no? O valió la pena, o que veo cómo se empieza a materializar ese conocimiento, esa experiencia, algún programa, algo que a lo mejor para mí fue muy insignificante para compartir, pero que para las personas no lo es. Entonces yo creo que esa parte es la que a mí me inspira, el saber de que las personas que comparten la razón de ser de Colibres contigo van a quedarse y las que no simplemente pues no van a estar. Entonces, esa parte también estoy muy consciente, mucha gente se ha sumado a la filosofía de Colibres, me ha querido ayudar desde sus diferentes especialidades. Si hay otras personas que pasan por Colibres y así literal te lo llegan y se van, porque tal vez no están convencidos con la causa, y es por ello que siempre digo, bueno, pues los que estén enamorados de la razón de ser de Colibres son los que van a permanecer. Entonces, esa parte es algo que a mí me motiva y que digo, no puedo tirar la toalla. Si ya aguanté 8 años, ya no puedo tirar la toalla, lo que sigue. Y entonces, por eso ahora dije, pues voy a estudiar Derecho porque necesito entender más las circunstancias de las personas que salen de prisión y decir, tanto se habla del abogado, ¿no? A veces muchas cosas feas y digo, bueno, ¿y por qué yo no marcar, ¿no? La diferencia, porque yo no hacer cosas diferentes. A veces me llegan a decir también que es muy complicada, ¿no? Esta carrera, porque pues te tratas con muchos asuntos, muchas historias, muchas familias, pero pues algo que a mí me inspira es el saber que también puedo ser agente de cambio a través de esta profesión. Entonces, pues bueno, todavía no la termino, pero espero que pronto lo pueda compartir con las personas. Sí, primeramente Dios, porque sí necesitamos gente muy comprometida y sobre todo hace un rato hablabas de un tema muy importante que es la corrupción.
y que tiene que ver mucho con los valores, vivir tus propios valores. Llevarlos bien puestos no solo en tu familia, sino en tu profesión. Todos los días tienes que vivir con valores. Es algo que no resulta sencillo. Sin embargo, esta parte que hace Colibres de permear los valores a quienes ayuda a salir de prisión, ¿verdad? Y qué visión tienes para el futuro de Colibres? Wow, esta pregunta me inspira mucho porque una parte muy importante para mí en Colibres es que pueda crecer, ¿no? Que Colibres se pueda consolidar, que Colibres pueda generar empleos. Las asociaciones civiles trabajan como las empresas, es decir, deben de tener sus recursos materiales, sus recursos humanos, el talento humano, sus recursos tecnológicos, entre otras. Entonces, mi visión a futuro es justamente que se pueda consolidar a manera de que yo pueda emplear a muchos colibres, o sea, a muchas personas que yo en su momento llegué a apoyar y que, por ejemplo, ahora que estoy estudiando derecho, bueno, pues tenga esa oportunidad de entender mejor esta materia y que pueda impulsar el área legal en Colibres, eso también me encantaría, el poder representar a Colibres por esta materia, me encantaría, y también el Centro de Evaluación de Competencias Laborales, porque también forma parte de Colibres, me gustaría que pueda impactar de manera positiva no solamente a las personas que ayudo en la parte social, sino al sector educativo en el país, porque para mí la capacitación, la educación es el eje principal y fundamental para el crecimiento y desarrollo de un país. Fíjate que ahorita que tú y yo estamos coincidiendo en una certificación, una capacitación, cuando te escucho hablar, a mí se me figura o viene a mi mente un escultor que empiezas a pulir ciertas aristas y tienes ahí, pues pudiera ser hasta así como la piedra en bruto, pero vas sacando toda esa belleza que cada uno tiene interior del conocimiento. Y relacionado con eso, ¿cuáles han sido esas habilidades que transformaste en fortalezas para tu sueño, para tu proyecto de vida, Colibres? Principalmente la habilidad, que creo que ahora pues lo veo como el talento que tenía ahí muy escondido, de hablar frente a público, la confianza de estar frente a grupos, eso me encanta, lo disfruto, creo que es uno de los talentos que tengo que comparto con las personas y que cuando me llegan a escuchar me dicen me gustó, por ejemplo el día de hoy tuve la oportunidad de dar un taller en el Senado de la República y al terminar varias personas se acercaron a mí y me dijeron nos gustó mucho, otra mujer me encantó, que me dicen, oye, o sea, me enamoré de tu curso, yo ya había escuchado de ello, pero nadie me había convencido tanto como tú. Entonces yo creo pues que Dios me ha dado ese don y esa fortaleza para hacerlo, que sinceramente yo hace mucho tiempo, cuando yo iba en la universidad, ni siquiera podía hablar frente a público porque me daba muchísimo miedo, no me sentía con esa confianza, pero ahora pues recuerdo esos momentos y digo, bueno, son habilidades, son talentos que fui desarrollando a través del tiempo y que los fui descubriendo que tenía y que fui trabajando porque también he tomado muchas capacitaciones y entrenamientos para lograrlo. Es decir, no solamente salió de la noche a la mañana, no, yo me he preparado, he tomado varios entrenamientos, me gusta mucho el aprender, el capacitarme y justo por ese motivo fue que yo dije, bueno, pues este es mi talento, esta es mi pasión, pues cómo puedo emprender a partir de mi pasión, encontrar ese propósito y por eso fue que lo hice. Y lo acabas de decir, no es tan evidente. A veces esa habilidad o talento, fortaleza que tenemos que desarrollar no es tan evidente. En tu caso, ¿cómo la descubriste? Yo la descubrí cuando tuve una beca por parte de la UNAM para irme de intercambio a Colombia. Fue la manera en la que la descubrí. ¿Cómo la descubrí? Bueno, pues resulta que
Pues yo, como te comento, no me sentía ni siquiera brillante en la universidad, era ñoña, por eso salí bien de calificaciones, pero yo no me consideraba brillante. Entonces, cuando yo salgo, más bien me voy de intercambio, mi último semestre me da la UNAM una beca del 100%, me voy a Colombia, a Bogotá, y en la universidad en donde estudio era la única mexicana. Entonces, pues obviamente en Colombia aman a los mexicanos, ¿no? Súper aman. Entonces yo fui muy consentida por profesores, por compañeros, por amigos, y pues bueno, ahí tuve la oportunidad de que me consideraran, de que me valoraran, ¿no? Un poquito más, digo, a lo mejor aquí también, pero allá fue muy evidente. Y entonces, pues obviamente me preguntaban cosas y yo tenía que responder, porque además iba representando a la UNAM, iba representando a México y era, imagínate, ¿no? El representar, pararme frente a un público o pararme a participar y hacerlo mal, pues, ¿cómo iba a dejar a mi país? Entonces ahí fue donde pude empezar a descubrir esa parte. También uno de mis sueños ha sido estudiar canto y teatro y yo me metí a estudiar a dos talleres que fue canto y teatro y el profesor de teatro me dejó salir en dos sketches y para mí fue muy valioso porque yo sabía que él estaba consciente de que no era profesional, pero él dijo, vale, vamos a darle la oportunidad a la mexicana ahora sí que gracias a él pude cumplir con ese sueño y entonces ahí fue donde me empecé a quitar el miedo y cuando yo regresé, Marisela, de verdad regresó otra Dafne. Nada que ver con la Dafne que se había ido. Creo que eso para mí fue un empujón para darme cuenta que sí lo podía hacer y la verdad es que siempre le agradezco a la UNAM por la oportunidad de irme a Colombia porque también si no hubiera sido por la oportunidad que me dieron las personas y la universidad no lo hubiera hecho, pero principalmente a Dios porque si no hubiera sido por él, nada de eso se hubiera logrado. Felicidades, Dafne. Sí, y bueno, pues Dios, yo lo comparto contigo ahorita, que considero que nos lleva con hilos de amor. Nos va atrayendo, ¿no? De tal forma que vas llegando a ese camino de tal suerte que la luz no te deslumbre y que te sientas acompañada. Y acabas de decir algo muy importante, la comunicación. ¿Qué papel jugó para ti tu perfil profesional y para contactar con las personas que desean obtener su libertad? Hoy, qué bueno que me preguntes, nunca me habían hecho esa pregunta y creo que fue muy importante mi formación. Y te voy a decir por qué. En la UNAM, algo que sí les reconozco es que siempre han trabajado con la parte social. Bueno, pues yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y todo lo que en la carrera, yo estudié Relaciones Internacionales y todas las materias iban muy enfocadas a la parte social, a la parte humana. Entonces, desde ese momento, esa formación que nos dan en la UNAM es muy diferente, por ejemplo, ahorita donde estoy estudiando, que es otro sistema, algo que me encantó de la UNAM es que nos sensibilizaron en esa parte de pensar en cómo implementar políticas, perdón, sí, políticas públicas, pensando en las personas, por ejemplo, en el medio ambiente, o sea, toda esa parte, toda esa visión. Creo que eso a mí me ayudó, me impulsó. De hecho, el diplomado que yo tomé en la UNAM, bueno, fue en alianza con una asociación civil, fue enfocado a eso. Entonces yo no hubiera llegado a ese diplomado donde nació Colibre si no hubiera sido por la visión tan humanista que tiene la UNAM. Entonces esa parte sí la debo de reconocer de la UNAM porque yo no la he visto en otras escuelas, no lo he visto en otras universidades. Normalmente siempre pensamos en el lucro, en el lucro, en el lucro, pero no pensamos en estos factores sociales. Y aquí sí nos hablan mucho de esta parte. Yo creo que por eso así ha sido mi formación y la sensibilidad que yo manejo con las personas que están en desventaja social, pues es por ello, porque pues yo todos estos años estuve pues trabajando con profesores y con personas que siempre veían y que tenían este enfoque social. Gracias, Dafne. Y a la hora de estar como agente capacitador, tienes muchas responsabilidades y funciones. ¿Cuál es la que más te llama la atención?
La evaluar, ¿cuál es la que más te llama la atención? La capacitación. La capacitación porque fíjate que la disfruto y porque en la mañana les decía a las personas que estaba capacitando que a través de Colibres, el centro de evaluación, cuando llevamos procesos de certificación por el conocer, que consiste en 3 etapas. Entonces yo les decía, yo soy la parte buena del proceso porque yo los capacito, yo les enseño, y ya la parte mala ya no me gusta hacer, ya les mando a su evaluador porque pues es la persona que va a evaluar, ¿no? Que estén haciendo o cumpliendo con el estándar de competencia. Entonces creo que en esa parte sería la capacitación para los procesos de certificación, y en general me encanta esta materia, o sea, creo que es algo que siempre he disfrutado, que se me da, que me gusta, que trabajo mucho en ella y que veo que genera buenos resultados en las personas a las que yo capacito. Ay, muchas gracias. ¿Y cuál es tu sistema y estrategia? Porque bien lo dices, como emprendedor tienes mucho trabajo, o sea, nadie va a salir a vivir tu sueño, te tienes que levantar todos los días con la visión en ese sueño, en esa meta. ¿Cómo equilibras tu vida personal y tu vida profesional? Fíjate que entre semana, pues la verdad sí le dedico mucho, mucho de mi tiempo a, pues a Colibres. Realmente le dedico mucho, mucho y lo disfruto, o sea, no lo veo como una carga a mis tareas. La verdad es que no es algo que me cueste. A la parte espiritual también le invierto tiempo. Mis fines de semana, sobre todo, es cuando más hago esta parte y trato de balancearlo de esa manera. Fíjate que a veces me dicen, ay, pero es que tú no haces, ¿no? Otras actividades que a lo mejor personas o que otras personas sí llegan a hacer, pero tampoco es algo que yo anhele, o sea, tampoco es algo que yo diga, ay, no lo estoy haciendo, o que diga, ay, de lo que me perdí. No, porque esta otra parte sí la disfruto. Me decía en la comida una persona, me decía, entonces tú no tuviste niñez, ¿no? O sea, me decía, tú no tuviste niñez porque yo le compartía que todo mi círculo social pues es mucho mayor que yo, porque siempre me ha gustado juntarme con personas más grandes que yo, nunca me ha gustado juntarme con personas de mi edad ni más chicas. Entonces, y yo le decía, pues sí, justamente siempre he ido así como muchos pasos adelante y yo no era de las que pues se la pasaba viendo la televisión, las caricaturas, las películas. Luego a mí me preguntan de películas de niños o programas y yo digo, pues o sea, no, yo no lo conozco porque yo no invertí mi tiempo viendo la televisión, yo lo invertí estudiando, lo invertí pues trabajando. Yo empecé a trabajar desde muy chica y me gustaba, yo daba clases de inglés, entonces yo le daba a adultos, o sea, imagínate, y yo apenas iba a cumplir 17 años. Entonces, esa parte no es algo que me frustre, no es algo que diga, ay, me perdí de esto, no, al contrario, lo veo como que aproveché mi tiempo y que ahora pues digo, si puedo salir, salgo, si puedo estudiar, sigo estudiando, pues ya llegará un momento en el cual tenga hijos y también ahí sí estoy dispuesta a invertirle tiempo a mis hijos porque yo sé que es una gran responsabilidad y que si los voy a tener es porque los tengo que cuidar. Entonces ahorita disfruto esa parte y ya el día que los tenga, creo que la historia va a cambiar. Gracias, Dafne. Y bueno, diariamente te enfrentas a historias de esperanza y de confianza para que las personas pues que están privadas de su libertad puedan salir del sistema de justicia penal. ¿Cómo haces para mantener ese tacto humano que no te quiebre, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que en alguna época estuve trabajando en el DIF y a mí me tocaba mucho el maltrato infantil. Y dije, no, yo con esto no puedo. ¿Cómo haces tú para tener esa fortaleza? Pues fíjate que eso es algo que a mí me sorprende porque yo soy muy sensible. Entonces, a veces dicen que me ven la cara, ¿no? Luego me da risa porque me dicen, no, es que a ti te ven bien rápido y bien fácil la cara. Pues obviamente sí me doy cuenta de ciertas situaciones, pero mi reacción nunca ha sido, no sé, de ser agresiva o de
pues sí, de responder de otra manera, ¿no? Yo, por supuesto, que muchas veces me doy cuenta de las actividades, de las actitudes, de las intenciones de la persona, pero nunca he reaccionado de esa forma. Otras sí definitivamente reconozco que no me doy cuenta, y otras tantas, sí puedo decirte que se me rompe el corazón por dentro cuando sé de historias, cuando veo situaciones difíciles y ay, me tengo que aguantar, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, una ocasión me tocó ir al reclusorio de Santa Marta, el Varonil, fui a ver una obra de teatro y yo cuando salí, o sea, pisé la calle y empecé a llorar porque vi muchas cosas y entonces me puse muy triste, ¿no? Y entonces, pues a veces sí se me salen mis lágrimas o escucho a alguien y yo hoy siento un nudo en la garganta y me ha tocado escuchar muchas historias muy conmovedoras, otras tristes, otras muy alegres, otras que digo, bueno, pues esto es como para que yo me ponga a trabajar más, para que yo pueda seguir compartiendo la razón de ser de Colibres, porque digo, pues si ya lo pude hacer en estos años, un empujoncito más, unos meses, unos años más, tengo que seguir aguantando, porque pues la verdad es que también la situación económica del país es complicada y creo que a todos, absolutamente a todos y a todos los sectores pues nos perjudicó. Sí, tienes razón. Y bueno, hoy escuchaba un comentario que decía, somos más los buenos, ¿no? Y tenemos que estar, pues parece, en ocasiones parece que somos menos, ¿no? Pero es porque tal vez estamos un poco separados y que la unión y hacer redes es lo que nos puede ayudar y lo que nos está ayudando. Dafne, si nuestros valiosos aliados desean contactarte, ¿en qué redes sociales o medios pueden encontrarte? Claro que sí. Bueno, pues yo estoy como Colibres Arte en todas las redes sociales. Ahí pueden encontrar todos los servicios que ofrecemos, tanto de capacitación, también asesorías legales, todos siempre van a poder contactar bueno, esas redes sociales. También, bueno, mi número de celular es el 55 51 82 42 67. Ese es el número que tenemos de Colibres, ahí también me pueden contactar. También tengo mi fanpage como Dafne González, ahí estoy como figura pública, ahí también me pueden seguir. Ahí pues publico todo lo que tiene que ver con temas empresariales porque también trabajamos con el público en general. Me encanta dar capacitación a emprendedores y empresarios. Así que esas son las redes a través de las cuales me pueden localizar y pues bueno, en lo que yo pueda ayudarles. Muchas gracias. Vamos a dejar todos los datos en la cajita de descripción. Y una última pregunta. Si pudieras darle una sugerencia, una recomendación a un emprendedor, ¿cuál sería esa recomendación? La recomendación que yo le doy a los emprendedores es que primero identifiquen su propósito, el propósito del emprendimiento, porque si ustedes ya identificaron ese propósito, va a ser muchísimo más fácil que emprendan. ¿Por qué? Porque el tener un propósito va a hacer que la añadidura, que es el cómo lo van a hacer y el qué van a hacer, va a salir muy bien. ¿Por qué? Porque entonces van a perseverar, porque van a decir, vale la pena despertarme temprano, vale la pena llorar porque me está pasando esto, vale la pena trabajar doble, vale la pena que me insulten o que me digan estas cosas, porque solamente nosotros que estamos emprendiendo sabemos todo lo que nos ha costado. Entonces, yo siempre digo que nuestros emprendimientos son como unos bebés, son nuestros bebés porque los vamos cuidando. Cuando ya tienes tu acta constitutiva, bueno, pues tienes tu acta de nacimiento. ¿No? Entonces empiezas a darle nombre, empiezas a darle forma, cuando ya tienes tu logo hasta te emocionas, cuando ya empiezas a hacer tus primeras publicaciones, cuando ya la gente te empieza a recomendar, cuando ya vas a un lugar y te dicen, a ti ya te he escuchado, a ti ya te he visto. Entonces todo eso es la consecuencia de tener un propósito y por eso este sería uno de los consejos que yo les doy, que tengan un propósito en sus emprendimientos. Muchas gracias, Dafne. Y bueno, a la hora de elegir un producto o un servicio, considera a los emprendedores y a las microempresas, ya que ellos ofrecen propuestas innovadoras que generan competencia económica. Además, al elegir un producto y servicio encontrarás personas que hacen del corazón y con pasión. Recuerda,
ser consciente, ser valiente y sobre todo pasar a la acción. Dafne, ¿algo que quieras agregar? Agradecerte, Marisela, por el espacio, la oportunidad de que me des de entrevistarme. La verdad es que a mí me motiva mucho el compartir esta historia porque creo que llegarán algunos años que cuando me vea en esta entrevista diga, ay, cuando hablé de esto y que ahora sí se concretó o que ahora se cumplió y ahora estoy haciendo todo esto. Creo que eso a mí me motiva. Gracias, Marisela, porque yo sé que también eres una mujer luchadora, emprendedora y me da muchísimo gusto el conocerte. Ay, bueno, pues tú eres mi maestra, mi mentora, mi inspiración. Muchas gracias, Dafne. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.